Atxaldeon da ongi etorria da noi lehenengo, gaurko erakusketa honetara, ikusten dezuen bezala, gaurko Carlos Mediavillakin gare, behan ingurun bat esan, Iruñarra, igual urretxuarra jageio, ez? Eta, aski ezaguna danon arten, kamarakin ikusi ez duna, seguro periodikon ikusi dula, sari batekin ikusten duen bakoitzen, ezta? Erakusketan ingurun, izen bezala iparraldeko argia jarri diona, igual ikusgarriena aurora boreal hauek izan litezke, baina baita ere ikusten duzu, Eskandinaviako paisaiak eta hainbat gauza daudela. Esan erakusketa hilean 29 arte zabalik egongola, eta gonbidatu pixka danok bertaratzea. Comentaba un poco que hoy estamos con la exposición de Iparraldeco Argiak, que nos trae Carlos Mediavilla. Sobre él decía que poco queda para contar y poca gente aquí que no lo conozca. Y comentar que igual lo más espectacular o lo que más nos llame la atención pueden ser las auroras boreales, pero aparte de eso podemos ver distintos paisajes y fotos de Escandinavia. Y sin más, nos explicas tú un poco mejor de qué puede ir la exposición. Eskerrik asko. Aquí está el fruto de dos viajes que hicimos en febrero de este año y en marzo del año pasado, hacia Noruega y hacia Islandia, con compañeros de Ikatza. Fuimos allí en un viaje de trekking a buscar, la idea era de buscar las auroras boreales y de paso andar un poquito por aquellas zonas, comentar. ¿Y qué os voy a decir? Aquí está, el fruto de 8 días, y 8 días es esto, vas a esos sitios y tienes la oportunidad de verlos o no verlas, claro, porque normalmente enfocas los viajes para cuando hay más intensidad cuando se pueden ver, pero puedes ir allí y no verlas, claro. Pero una vez de estar allí, pues los amaneceres, los atardeceres, al final son luces, ¿no? No he querido explicar cuál es Noruega, cuál es Islandia, cuáles son los sitios, porque al final las he juntado y los momentos que buscamos los fotógrafos normalmente, ¿no? Que son luces, son situaciones y nada más. Voy a dejar un poquito que si alguno quiere preguntarme alguna cosa, pues que lo hagamos después. Aquí tenéis y gozar si podéis. ¿Vale?